clase del día. Vamos a comenzar primero con el tema de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Cabe primero resaltar que el tema de lo que es el derecho laboral, que es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, prácticamente, es bastante, pero bastante amplio. Al ser bastante amplio, nosotros tenemos también un curso más especializado en lo que es derecho laboral, que lo imparte otro facilitador de la institución, que también está muy preparado y muy experimentado en el área, con el cual yo también trabajo, para fines de ampliar más los conocimientos y profundizar más al respecto. Ya que en este diplomado simplemente nos enfocamos en la parte más esencial, en la parte más importante, más imprescindible, más precisa como tal, de todo lo que tiene que ver con derecho laboral. Entonces, primero, vamos a ver el tema de los derechos adquiridos y las prestaciones laborales. Primero que todo, vamos a conocer algunos temas relacionados con los contratos de trabajo. Resulta que un contrato de trabajo entre una empresa y un empleado puede ser de forma verbal, como también puede ser de forma escrita. Pero en cuanto a la terminación del contrato de trabajo, hay diferentes formas en las que un contrato de trabajo entre un empleado y una empresa puede terminar. Entonces, dependiendo de la forma en la que ese contrato de trabajo termine entre la empresa y el empleado, pues así va a ser el o los cálculos que se tendrán que realizar del tema de lo que son las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Es decir, en el momento que se termina un contrato de trabajo entre las dos partes, al empleado le corresponden ciertas remuneraciones, pero dependiendo de la forma en la que terminó el contrato, pues las remuneraciones que le corresponden pueden variar. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy de manera más esencial. Entonces, existe por un lado, cuando un contrato de trabajo termina por renuncia. Si termina por renuncia, a un empleado le van a tocar lo que se conocen como los derechos adquiridos. Primero, cuando hablamos de derechos adquiridos, nos referimos a las vacaciones, regalía pascual y proporción de salario. Si a usted le dicen que en la empresa, por haberse terminado el contrato de trabajo entre usted y la empresa, por la manera en que se terminó, le tocan los derechos adquiridos, ya usted sabe que derechos adquiridos son vacaciones, regalía pascual y proporción de salario, básicamente. ¿Y qué son los derechos adquiridos? Son derechos que adquieren los empleados por el simple hecho de haber laborado en una empresa por un periodo determinado. Y esos derechos adquiridos no se pierden de ninguna manera. Inclusive, aún usted siendo desahuciado de la empresa, siendo despedido de la empresa, porque usted, por ejemplo, haya robado, que sería algo grave, aún habiendo pruebas y todo, aún así le tocan los derechos adquiridos. Eso usted no lo pierde, porque eso está consagrado en el Código Laboral de nuestro país y eso siempre usted va a tener derecho a ello. Bien, entonces, por otro lado, para seguir abundando en cuanto a los términos de contrato, está lo que se conoce como prestaciones laborales. Las prestaciones laborales son el preaviso y la cesantía. Esas son las prestaciones laborales, preaviso y cesantía. Entonces, en cuanto a este tema, es importante tener claro para que no confundamos una cosa con la otra, porque hay quienes de manera equivocada, como fue mi caso en algún tiempo pasado, porque cualquiera se equivoca, nadie nace sabiendo, pero para eso estamos, para enseñar. A veces le llamamos prestaciones laborales a todo, y no todo es prestaciones laborales. Hay cosas que son derechos adquiridos, como le dije, y otras que son prestaciones laborales, que son cosas muy diferentes. Y hay que tener cuidado porque a veces hasta por usted escribir mal. Ejemplo, si hay un empleado que lo que le corresponden son derechos adquiridos y el empleado quiere causarle problemas a la empresa después de haberse ido de ella, y usted en algún correo o en algún mensaje formal,
usted le habla de que le corresponden prestaciones laborales o de que pase a retirar sus prestaciones laborales, etcétera, eso pudiera dar a interpretar de que le corresponden prestaciones, aparte de los derechos adquiridos, cuando no es la realidad. Y entonces usted terminaría quizá pagando más de lo que realmente le corresponde o teniendo algún proceso judicial o legal en contra por el hecho de usted no expresarse correctamente. Así que eso es lo primero que en esta clase ustedes tienen que aprender, que prestaciones laborales son el preaviso y la cesantía, que veremos más adelante qué es, y los derechos adquiridos son las vacaciones, regalía pascual y la proporción del salario, únicamente. Entonces, si un contrato termina por renuncia, que la renuncia es cuando usted como empleado decide que ya no quiere seguir trabajando más en la empresa y la empresa a usted no le ha quedado mal, no le ha hecho nada malo, no ha violado sus derechos, no ha hecho nada en contra de lo que se había estipulado, simplemente usted decide ya no trabajar ahí, sea porque ya usted entiende que no va a avanzar en esa empresa, sea porque usted no se siente cómodo en el ambiente laboral, por la razón que sea, siempre y cuando no sea una razón en la que le hayan faltado a sus derechos. A usted, ¿qué le va a tocar por eso? Le va a tocar los derechos adquiridos. Es decir, solamente le va a tocar las vacaciones, la proporción que le toque, la regalía pascual y la proporción de salario. Única y exclusivamente. No le van a tocar las prestaciones laborales. ¿Y cuál es el tema con las prestaciones laborales? Que en las prestaciones laborales que está el mayor dinero. Porque las prestaciones laborales, en el caso, por ejemplo, de la cesantía, que es parte de ello, se va acumulando, 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 creciendo, creciendo y creciendo continuamente. Y mientras más tiempo usted tenga, más eso va creciendo. Sin embargo, los derechos adquiridos están muy limitados, muy pequeñitos. Por otro lado, otra forma de que un contrato termine es a través de la figura del desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es lo que uno equivocadamente muchas veces le llama despido, porque no todo el hecho de que usted decida que ya un empleado no va a trabajar más en su empresa se llama despido. No, hay veces que un empleado ya no va a seguir trabajando más con usted y eso no es un despido. Y hay veces que un empleado va a seguir, ya no va a trabajar con usted y sí es un despido. Entonces, el desahucio, ¿qué es? Cuando usted decide que ya el empleado no va a trabajar más con usted, porque simplemente ya usted no lo quiere ahí, o por reducción de personal, o por lo que sea, siempre y cuando el empleado no le haya hecho nada malo, no haya cometido ninguna falta en la empresa. Si no ha cometido ninguna falta y usted ya no lo quiere en la empresa, tiene que prescindir de él a través de la figura del desahucio. Y cuando se trata del desahucio, al empleado le van a tocar las prestaciones laborales y los derechos adquiridos, es decir, le tocan los dos. Ejemplo, si usted trabaja en una empresa y usted no ha hecho nada malo y de un momento a otro le dicen que ya usted no va a formar parte de la empresa, pues ya usted sabe que le tocan prestaciones laborales y derechos adquiridos. Por lo cual le va a tocar la mayor cantidad posible en el caso suyo porque le está tocando prácticamente todas las remuneraciones del lugar. Por otro lado, tenemos la figura del despido justificado. El despido justificado es cuando usted, como empresa, decide prescindir de los servicios de un empleado para con la empresa por el hecho de que éste ha cometido una falta. Si un empleado cometió una infracción, como por ejemplo que haya robado y se vea la demostración de que robó, ejemplo, que haya abandonado el trabajo y que se vea el abandono del mismo como tal, y cosas similares, pues entonces al empleado le van a tocar solamente los derechos adquiridos. No le va a tocar ni preaviso ni cesantía, que son las prestaciones laborales. En pocas palabras, le va a tocar el menor dinero posible de todo lo que pudo haberse ganado. Y también, por otro lado, está lo que es la figura de la dimisión. La dimisión es como una especie de renuncia, pero a diferencia de la renuncia normal, que usted sale de la empresa porque simple y llanamente ya no quiere estar ahí y que solamente le van a tocar los derechos adquiridos, en la dimisión, usted sale de la empresa por el hecho de que a usted se le han violado sus derechos. Y al usted tener prueba fehaciente de que se le han violado sus derechos y que eso lo motivó a usted salir de la empresa, pues entonces usted tiene total derecho
de irse de la empresa, pero irse no con, no con los derechos adquiridos solamente, sino con las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Es como si usted mismo se desahucia, pero eso tiene que estar fundamentado en que a usted le estén violando sus derechos. ¿Derechos como cuáles? Que si le dijeron el contrato que usted iba a ganar 30,000, le están pagando 20. Derechos como cuáles, que si le dijeron que usted iba a ser gerente general y están poniendo a limpiar. También esos son algunos tipos como tal. Tenemos un pequeño mensaje por aquí. Dice Andrea, quiero saber si ya se inició la clase, no la escucho. Les indicaba a los estimados que veía que la estimada Andrea no tiene activo ni el micrófono ni la cámara. Eso indica que no me ha escuchado nada. Entonces, comuníquense por favor con ella e infórmenle que tiene que activar su micrófono, porque en la computadora, en el Zoom, no aparece que su micrófono está activo. Y cuando usted no ha activado el micrófono, no escucha nada. Vaya a alguno de ustedes, si es posible, indicándole en lo que yo continúo con la clase para no tener retraso. Así es, debe activar su micrófono. Bueno, entonces, una vez entendido cada una de estas formas en las cuales suele terminar un contrato de trabajo, pues entonces vamos a ir viendo ahora todo lo que tiene que ver con el cálculo de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí dice, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde hay un cálculo de prestaciones laborales y derechos adquiridos de un empleado. Si se fijan aquí arriba en esta plantilla, que yo se las voy a enviar para que ustedes la utilicen, ya que es bastante completa y es la que yo suelo utilizar de manera personal para mis clientes. En la plantilla se ve primero que dice desahucio. Y antes de seguir, muchas veces tenemos la costumbre de utilizar lo que es la página del Ministerio de Trabajo para fines de nosotros hacer el cálculo de las prestaciones laborales y derechos adquiridos. Si bien la página es muy útil, si bien la página le puede servir bastante, como página que es, en ocasiones, yo lo he comprobado, ha lanzado algunos errores de cálculo, algunos errores matemáticos y demás. Además, la página no le calcula algunas retenciones que ustedes tienen que hacerle a ciertas remuneraciones, lo cual yo en esta plantilla que tengo aquí, sí las hago. Yo lo que les recomiendo es que cuando usted vaya a trabajar esto, usted haga el cálculo por la página y también usted lo haga por este lugar, que es esta plantilla que tenemos aquí. Y cuando vea la pequeña diferencia, que según mi experiencia muchas veces las diferencias son 50 pesos, 100 pesos, 120 pesos y cositas así muy simples, siempre váyase por el lado que beneficia al empleado. Si hay un cálculo que le da 150 de más, páguele conforme a los 150 de más. Y usted dirá, pero ¿por qué no le da igual a todo el mundo y no da exacto? Es que no se sabe cómo hacerse el cálculo, etcétera. No. Lo que sucede es que lamentablemente el código laboral de nuestro país es un código que está demasiado obsoleto, demasiado viejo, necesita ser actualizado y tiene muchas ambigüedades. Ambigüedades, ¿qué significa? Significa que hay cosas que usted la puede interpretar de una manera y yo la puedo interpretar de otra, y al final de cuentas, usted y yo, si usted trabaja a su manera y yo trabajo a la mía, los dos tenemos la razón y el cálculo de los dos está bien. Incluso he escuchado que en el Ministerio de Trabajo Profesor, permiso. Sí. ¿Podría repetir? Le excusa que lo interrumpa. Lo que pasa es que igual cuando en las clases queda grabado, lo que se le interrumpe por el internet, así en la clase queda grabado en YouTube y no escuchamos lo que usted dijo ahora. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Gracias. Sí, a la orden. Bueno, les decía, en este caso, esta plantilla que tenemos aquí es la que yo utilizo para fines de hacer el cálculo de las prestaciones laborales y derechos adquiridos de todos mis clientes. En la página del Ministerio de Trabajo hay una plantilla bastante buena que normalmente es la que la mayoría de gente suele utilizar. Pero ¿qué sucede? Que esa plantilla, según mi propia experiencia, en ocasiones le puede lanzar errores. ¿Errores de qué? Errores de cálculo matemático, que lo he visto yo, de cosas simples, como por ejemplo,
Imagínese que hay un salario promedio de 1,000 pesos y que le tocan 14 días de vacaciones. Se supone que se debe multiplicar 1,000 por 14, pero cuando ven a ver el cálculo no da 1,000 por 14, sino que da como si fuera 1,000 por 13. Y en vez de darle 14,000, le da 13,000. Y cosas así por el estilo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ustedes trabajen con la página y también trabajen con esta plantilla que está aquí. Y luego, si entre la página y la plantilla hay algún tipo de diferencia, que muchas veces la hay, de 50 pesos, 60 pesos, 100 pesos y cosas así pequeñas, simplemente ustedes se deben ir por la parte que beneficia al empleado. Si hay uno de los dos cálculos que da 150 pesos de más, váyase por ese y páguele conforme a ese al empleado para evitar cualquier tipo de inconveniente. Usted se preguntará, ¿y a qué se debe eso? ¿O cuál es la razón? Y la razón básicamente es que nuestro código laboral lamentablemente no está 100% actualizado. Es un código bastante obsoleto, bastante viejo, que necesita renovarse y que además tiene muchas ambigüedades. ¿Ambigüedad qué significa? Una ambigüedad es algo que puede tener doble interpretación. Es algo que usted quizá lo interpreta de una manera y yo lo interpreto de otra. Y sin embargo, vamos los dos al Ministerio de Trabajo y el cálculo suyo está bien y el mío también está bien. Incluso he escuchado gente que dice que han ido al ministerio y en el Ministerio de Trabajo, cuando piden que le hagan el cálculo de sus prestaciones y derechos adquiridos para luego ir a cobrar a la empresa, le hacen el cálculo en la página según ellos digan, pero incluso hasta le orientan que si en la empresa le quieren dar un poco más, pues que coja lo que le den de más. Y que si le quieren dar menos, pues que le den conforme al cálculo que ellos llevan. ¿Ellos por qué dicen eso? Porque ellos mismos saben que lamentablemente el código laboral se presta para eso. Se presta para que usted le dé un número y que a otro le dé otro. Ahora, hay ciertos parámetros que ahí tiene que dar 100% exacto a todo el mundo. Ahora, hay ciertos detallitos que a veces no a todo el mundo le va a dar igual. Por eso les recomiendo que utilicen las dos plantillas. La página del ministerio y también esta plantilla que tenemos por aquí, que es la que incluye nuestro diplomado. Entonces, en esta plantilla que tenemos, vamos a ver un cálculo de lo que son las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Aquí, según ustedes pueden ver, dice desahucio. De manera que de la forma en la que un contrato de trabajo puede culminar, según lo que le mencioné anteriormente, para fines de este ejemplo, la figura que tenemos es la figura del desahucio. Entonces, como aquí tenemos la figura del desahucio, vamos a ver el cálculo, cómo nosotros procedimos a realizarlo. Que por cierto, de este mismo material, yo le voy a dejar también tarea para que ustedes la puedan realizar. Entonces, aquí tenemos que estas prestaciones laborales y derechos adquiridos primero le corresponden ¿a quién? Le corresponden a Julián Rodríguez. Aquí se coloca su pasaporte o número de cédula, normal, usted lo va a ajustar según el caso que se le presente. Luego aquí tenemos la fecha de ingreso y luego la fecha de salida. Para que al calcular entre la fecha de ingreso y la fecha de salida, pues nos dé el tiempo que él laboró en la empresa, que en este caso serían 3 años según este ejemplo. ¿Cómo nosotros lo calculamos? En la misma página del Ministerio de Trabajo, usted coloca la fecha de entrada, donde dice así mismo, y coloca la fecha de salida y el sistema le dice. Pero también usted puede utilizar esta tablita que usted ve aquí. La tablita, ¿cómo funciona? Primero, en la parte de arriba, usted va a colocar la fecha de salida por día, mes y año. Según tenemos aquí, la fecha de salida fue el día 1. Mírenlo ahí, día 1. Del mes 6. ¿Cuál es el mes 6? El mes de junio. Lo que del año 2020. Eso es suponiendo que nos encontráramos ahora en el 2020, obviamente. Luego de ello, bajamos la fecha de ingreso, que fue también el día 1 del año 2017. Entonces, ¿qué cálculo hacemos nosotros en este caso? Sencillo. Agarramos y aquí hacemos una pequeña resta y de ejemplo, de la salida menos 2007 del ingreso y me da. Aquí decimos 6 meses de la salida menos los 6 meses de eso y me da 0. Y también decimos la salida menos el ingreso más 1. Siempre hay que agregarle 1 y me da 1. Entonces, en este caso, al final, ¿qué me resultó aquí? Que la persona trabajó 3 años, mírenlo ahí, 0 meses, 1 día.
3 años, 0 meses y 1 día. Eso es lo que le va a dar, incluso en la misma página del Ministerio de Trabajo, usted busca eso y le va a dar eso mismo, 3 años, 0 meses y 1 día. Entonces, después de que ya sabemos el tiempo que duró laborando esa persona en la empresa, ahora vamos a pasar a hacer una serie de cálculos para fines de determinar todo lo que le corresponde a él en cuanto a remuneración se refiere. Entonces, primero tenemos que calcular aquí los salarios del año actual, todo lo que él ganó en el año actual. Pero primero es bueno saber que para fines de este ejemplo, estamos suponiendo que esta persona ganaba 25,000 pesos entre sueldo base y comisiones. Un ejemplo, 25,000 pesos mensuales. ¿Qué salarios se tienen que tomar en cuenta para fines de calcular prestaciones laborales y derechos adquiridos? La ley establece que se tienen que tomar en cuenta los 12 últimos salarios. Los 12 últimos salarios se deben tomar en cuenta para fines de este cálculo de prestaciones laborales y derechos adquiridos. Hay personas que a veces tienen la duda y me lo han preguntado y me dicen, mira, y si los últimos 5 meses él ganaba 30, pero los meses anteriores él ganaba 25, ¿en base a qué salario le hago el cálculo? ¿En base a los 30 o en base a los 25? Y aquí yo vuelvo y digo, en base a los 12 últimos salarios. Aunque de esos 12 últimos hayan algunos que fueron de 30 y hayan otros que fueron de 25. Usted simplemente utiliza los 12 últimos salarios. Por eso usted comienza a contar desde el momento en que el empleado sale hacia atrás. Ejemplo, aquí pusimos que el empleado salió el día 1 de junio del 2020. O sea que prácticamente él llegó a mayo, fue. El último mes que trabajó fue el de mayo, porque ya el día 1 del 2020 ni siquiera se toma en cuenta. Entonces, ¿qué hice yo en este caso? Comencé a contar desde la fecha que él salió hacia atrás, todos los meses. Y dije, bueno, como él salió el 1 de junio del 2020, que viene siendo como quien dice que completó mayo, yo voy a poner que el último mes que él trabajó fue el mes de mayo. Y luego le doy hacia atrás. De mayo del 2020 le doy para atrás para abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, etcétera, del 2019 hasta el último mes. Si ustedes se fijan, aquí hay 12 meses. Desde el último mes que él trabajó hacia atrás, 12 meses. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente tomo el salario más comisiones que él devengó en cada uno de esos 12 meses. Basado en esto, entonces ya con eso que tengo ahí es que yo voy a comenzar a proceder con mis respectivos cálculos. Bien, perfecto. Entonces, después de que ya yo tengo eso, primero calculo el tiempo que duró trabajando, la fecha en la que salió. Después calculo los 12 últimos salarios que tuvo y ahora sigo con la parte que viene. Aquí tenemos que calcular los salarios del año actual, que después vamos a ver cuál es la razón y el sentido de hacer ese cálculo. Que aquí tenemos que son 125,000 pesos, perdón. ¿Cuáles serían los salarios del año actual? Si, por ejemplo, estamos en el 2020. Los salarios del año actual son obviamente desde enero, febrero, marzo, abril y mayo. Esos son los últimos 5 salarios que él devengó, que corresponden al periodo en cuestión en el cual él está saliendo. Por ende, esos son los salarios del año actual, del año del momento. Y si usted le da doble clic aquí, verá que así mismo aparece en esta fórmula. Son estos salarios que están aquí, los salarios del año actual. Bien, ya eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue los salarios de los últimos 12 meses. Los salarios de los últimos 12 meses, aquí tenemos que son 300,000 pesos. Estos 300,000, ¿cuál es la sumatoria? La sumatoria de esos 12 últimos salarios de 25,000 cada uno, simple y llanamente. Después de ello, aquí tenemos que calcular el salario mensual promedio o salario promedio mensual. ¿Cómo se calcula eso? Usted agarra y toma todos los salarios que él devengó en esos últimos 12 meses y lo divide entre 12. Todos los salarios que devengó entre los últimos 12 meses y lo divide entre 12. Ahora le voy a poner un pequeño ejemplito para que ustedes vean que el código laboral, aunque mi intención no es denigrar el código, sino que ustedes estén claros y que ustedes sepan, porque ustedes están aquí para aprender. El código laboral tiene sus ambigüedades. El código laboral dice que para usted calcular el salario promedio mensual,
en este caso, usted tiene que dividir todo lo que ganó en el año entre 12. Pero si el caso fuera de que este empleado en la empresa solamente trabajó 6 meses y no llegó a cumplir ni siquiera 12 meses, usted solamente va a tener 6 meses para usted tomarlo en cuenta para el cálculo de las prestaciones. Y si usted divide esos 6 meses entre 12, no le va a dar 25,000, que 25,000 es lo que debiera darle, porque verdaderamente ese es su salario promedio mensual. No le va a dar 25, le va a dar 12,500 pesos. Entonces ya ahí hay un error, porque sinceramente una persona que gana 25,000 mensual, no le podemos decir que su salario promedio mensual es de 12,500, porque son 25 que gana. En ese caso, ¿qué yo hago? Yo lo divido entre la cantidad de meses que él trabajó. Si no completó 12 meses y solamente trabajó, por ejemplo, 10 meses, pues yo divido entre 10. Si trabajó 5 meses, divido entre 5. Y así me aseguro de que matemáticamente me dé el promedio de lo que él ganaba mensualmente real. Pero ojo, eso el código no lo dice, pero yo lo hago así y nadie me puede decir que está mal, porque es un tema de lógica y de que el código laboral lamentablemente necesita ciertas modificaciones. Por otro lado, tenemos ahora aquí, después de hacer este cálculo, el cálculo del salario promedio diario. El salario promedio diario, según vemos aquí, es, momentico, el salario promedio diario que tenemos aquí está en 1,049.10. ¿Cómo se calcula? Usted toma el salario mensual promedio o promedio mensual y lo divide entre 23.83. O sea, este salario mensual promedio de 25,000, yo lo divido entre 23.83 y me da 1,049.10. Así de sencillo y simple. Más claro de ahí no canta un gallo. El salario mensual promedio entre 23.83. ¿Por qué 23.83? Porque las autoridades aparentemente lo que han tratado de buscar es que usted pueda determinar un promedio de salario diario, o sea, lo que un empleado se gana por día. ¿Y qué sucede? Hay meses donde un empleado quizás trabaje 24 días. Y usted dirá, bueno, si un empleado en un mes trabajó 24 días, pues vamos a dividir su salario entre 24 y ahí sabemos cuánto él ganaba por día. Pero también hay otros meses que quizá el empleado trabajó 23 días. Y no porque dejó de trabajar, sino porque los meses están estipulados así. Quizá también hay otro mes que el empleado trabaja 25 días. Puede haber uno quizá que trabaje 26. Y dependiendo de las circunstancias y como el calendario esté. De manera que como todos los meses usted no trabaja la misma cantidad de días, las autoridades lo que hicieron fue buscar un promedio y dijeron, bueno, para que la gente no esté dividiendo un mes entre 24, otro entre 25, otro entre 26, vamos a establecer un punto de 23.83. Y bajo ese parámetro de 23.83 es que se va a calcular el salario promedio diario de cada persona. Bien. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ir directamente al tema ya de los cálculos como tal. En cuanto a los cálculos como tal, aquí tenemos, disculpen, aquí tenemos el preaviso que se encuentra en el artículo 76, que es una de las remuneraciones que le van a tocar a este empleado. Recuerden que este empleado, como fue desahuciado, que arriba lo dice, mírenlo ahí, que fue por desahucio, le tocan prestaciones laborales. Las prestaciones laborales, ¿cuáles son? El preaviso y la cesantía, esas dos. Y también le toca los derechos adquiridos, que son las vacaciones, salario de Navidad y proporción de regalía pascual o proporción de regalía pascual, más el salario que le haya acumulado en el mes. En este caso no tuvo un salario acumulado en el mes. Entonces, primero el preaviso, básicamente, ¿qué es? El preaviso es como una indemnización que la empresa le da al empleado. Fíjese qué sucede. El preaviso puede ser que usted avise un tiempo antes al empleado de que ya usted va a prescindir de su servicio.
Dependiendo del tiempo que ese empleado tenga trabajando en la empresa, el preaviso puede ser de 28 días o puede ser de otra cantidad de días, dependiendo del tiempo, que eso más abajo lo vamos a ver en una pequeña tabla. Entonces, en este caso son 28 días. ¿Qué significa eso? Que la empresa tiene dos opciones. La empresa puede decir, mira, estimado, ya no vamos a prescindir de tu servicio y hace una carta firmada y sellada, por lo cual esta carta es tu preaviso. ¿Qué están diciendo con qué es su preaviso? Que durante ese periodo de tiempo, de eso, que después de que le entreguen esa carta, el empleado va a durar esos 28 días de preaviso trabajando normal. Y cuando pasen esos 28 días, entonces se va a hacer efectivo que ya el empleado no pertenece a la empresa. Y durante esos 28 días, a él se le tiene que seguir pagando su salario normal. Normal, simple y llanamente. Ahora, ¿qué sucede? Que si la empresa decide no avisarle 28 días antes para que él siga trabajando, sino que la empresa tomó la decisión hoy de que ya él no trabaje más y hoy mismo ya la empresa quiere que él salga, sin darle la oportunidad de los 28 días de preaviso que él siga trabajando, ¿qué va a pasar en ese sentido? En ese sentido, la ley para cuidar al empleado y como una forma de que el empleado no quede desamparado totalmente, sino que el empleado tenga cierto rejuego y cierto fondo para fines de hacer frente a sus obligaciones y demás, en lo que quizá consigue otro trabajo. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la ley? Perdón. Pues obliga a que el empresario tenga que pagarle esos días que le tocaban de preaviso como una remuneración. Te tocaban 28 días de preaviso, pero yo no quiero que tú trabajes 28 días más, sino que te vayas hoy mismo. Pues entonces yo te pago una remuneración equivalente a 28 días de salario promedio diario. Si tu salario diario son de 1,000 pesos y te tocan 28 días, te tengo que pagar 28,000 de preaviso como tal. O la otra opción que tengo es simplemente avisarte 28 días antes y dejar que tú sigas trabajando en la empresa y que cuando pasen los 28 días, entonces simplemente tú te vayas y yo no tengo que pagarte preaviso. Simplemente en esos 28 días te sigo pagando como un empleado normal. Ahora también hay un tema con esto. ¿Cuál es el tema con eso? Que hay muchos empresarios que mejor prefieren pagarle el preaviso como una remuneración al empleado en el momento que ya no quieren que esté más en la empresa, que dejarlo trabajando en la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario no siente seguridad total de que un empleado que ya sabe que está desahuciado y que está preavisado vaya a rendir igual en el trabajo que un empleado que sabe que no lo van a votar. Sabemos que lamentablemente en nuestro país y quizás pasa en otra parte del mundo, hay personas que si usted le dice, por ejemplo, que en 28 días ya se tiene que ir de la empresa, quizás pueda tomar represalia contra la empresa y no ser tan aplicado. Quizás se pone a llegar cosas. ¿Entiende? Entonces el empresario para a veces ese miedo, mejor prefiere que salga en el mismo momento que ya. Entonces, abajo, esto está sacado de meses, le tocan 6 a 2 meses, le tocan 14 días de preaviso. Y cuando tiene 5 años, que si recuerdan, o sea, que en el resto de 8 días, significa que le toca 28 días de preaviso. Eso significa que al aviso hay que calcularle este salario promedio diario, que es 49.10 por los 28 días de preaviso. Y esa remuneración es la que le toca a ese empleado. Entonces, por otro lado, también tenemos la otra remuneración que le toca, que es la de la parece que de unos 5 años le corresponden 21 días en total, sino 21 días por cada año trabajado, para que no se confundan ahí. En el caso de nuestro empleado, en este ejemplo, él trabajó 3 años. Por ende, por esos 3 años, a él le van a tocar 21 días por cada año que él haya trabajado. Y como trabajó 3 años, si usted multiplica 21 por 3, le va a dar 63. Por eso son 63 días. Y por otro lado, quien tenga de 5 años en adelante, serían 23 días por cada año trabajado de manera indefinida. Por eso yo le decía anteriormente que cuando a usted le tocan prestaciones laborales, a usted le toca la mayor parte del dinero. ¿Por qué? Porque las prestaciones laborales hay montos
que no tienen límite, que eso va creciendo con el tiempo. Por ejemplo, la cesantía no tiene límite, eso crece, crece, crece y se va acumulando. Ahora, cuando usted solamente le tocan los derechos adquiridos, usted va a ganar la menor parte porque los derechos adquiridos están muy limitados. Algo importante también a saber, que a veces me lo preguntan, aunque ustedes no me lo hayan preguntado, es el hecho de que otra cosa que tiene el código, siguiendo con la ambigüedad, es que el código tiene esto así mismo, como ustedes lo ven aquí. Dice de 3 a 6 meses, ¿verdad? Le tocan 7 días, un ejemplo de preaviso. Pero después dice que de 6 meses a 12 meses le tocan 14 días. Entonces, si una persona trabajó 6 meses específicos, ¿en qué renglón cae? ¿En este primero de 3 a 6 meses o en el segundo de 6 a 12 meses? Porque los 6 meses están en el primero y están en el segundo. Y aquí en el segundo aparecen 12 meses, el tercero aparece, o sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué interpreta uno en este caso? Ya que el código, uno interpreta que cuando el código le dice 3 a 6, no se refiere de 3 a los 6 meses exactos, sino de 3 meses a 5 meses y 30 días, si el último mes de 31, o 5 meses y 29 días. Desde los 3 meses hasta antes de cumplir los 6, ¿entienden? Por ende, si un empleado trabajó 6 meses exactos, usted 6 a 12 meses. Para que me entiendan el ejemplo. Bien, porque también ese es otro de los temas que también tiene el código, que ahí cualquiera se confunde, pero tiene que hacerlo según le acabo de indicar. Entonces, por otro lado, aquí tenemos el cálculo de la cesantía, que ya dijimos que eran 63 días. ¿Cómo se calcula eso? Fácil. Yo digo el salario promedio diario, que son 1049.10, y lo multiplico por 63 y ya. Tan sencillo como eso. También tenemos aquí el tema de las vacaciones, que se encuentra en el artículo 177. Miren, lo primero es que las vacaciones, que son un derecho adquirido del que gozan los empleados, por tanto, el derecho a vacaciones nadie lo pierde por ninguna infracción ni hecho que haya cometido. Siempre le va a corresponder. Las vacaciones, ¿cómo funcionan? Las vacaciones a un empleado le tocan después de que el empleado llega a los 5 meses de labor ininterrumpida en la empresa. Si el empleado llegó a 5 meses, ya tiene derecho a tomar vacaciones. Automáticamente en ese mismo momento ya tiene derecho a tomar sus vacaciones. En caso de que usted prescinda de su servicio. Si el empleado usted no lo ha votado, como uno popularmente le llama, y él sigue trabajando en la empresa, aunque él haya cumplido los 5 meses, usted tiene que dejarlo tranquilo ahí, y para que él pueda beneficiarse de las vacaciones, tiene que completar el año. ¿Qué significa eso? Que cuando el empleado llega a un año de trabajo en la empresa ininterrumpido, al empleado le va a tocar unos días en los cuales él va a tener que disfrutar de sus vacaciones. Esos días correspondientes a un año, cuando es un año que el empleado tiene, son 14 días de vacaciones. ¿Qué significa eso? Que él va a durar 14 días laborables sin trabajar en la empresa. Pero por esos 14 días laborables que él va a durar sin trabajar, también usted le va a pagar. En pocas palabras, como usted le paga el salario de la quincena, pero en esa quincena él no va a trabajar. Así de sencillo. Ejemplo, un empleado cumple un año, él se va para su casa 14 días y un día antes de irse, un ejemplo, se va mañana para su casa. Hoy, usted tiene que pagarle 14 días de vacaciones. ¿Y cómo usted calcula esos 14 días? Fácil. Usted coge el salario promedio diario, que en este caso vimos que el salario promedio diario son 1049.10, mírelo ahí, y lo multiplica por 14 fácilmente, mire, 1049.10 por 14 y punto. Entonces, en el caso de este ejemplo, estamos asumiendo que como cada año a una persona le van a tocar sus vacaciones, estamos asumiendo que este señor en este ejemplo no ha tomado ni le dieron las vacaciones en ese último año. Por ende, le corresponde el pago de la misma, que son esos 14 días por ese año como tal. Bien, en el otro orden, como les decía, desde que un empleado cumple 5 meses, tiene derecho a que le paguen las vacaciones, a que se la paguen en caso de que la empresa
termine su contrato con ese empleado antes de cumplir el año. Es decir, si usted tiene 5 meses en una empresa, 6 meses, 7 meses, si lo despiden, si lo desahucian, perdón, a usted hay que pagarle una proporción de las vacaciones. Pero hasta que usted no llegue a cumplir un año, a usted no lo pueden mandar para su casa a los 14 días a descansar sin trabajar y pagarle. No. Entonces vamos a ver la pequeña tabla también de las vacaciones para ver de dónde sacamos este monto. Las vacaciones que tenemos aquí, fíjense que dicen que cuando un empleado tenga de 5 meses en adelante, le van a tocar 6 días de vacaciones. Cuando tenga de 6 meses en adelante, 7 días. 7 meses en adelante, 8 días. 8 meses en adelante, 9 días. 9 meses en adelante, 10 días. Y así sucesivamente. En el caso de nuestro empleado, en este ejemplo, que duró 3 años trabajando en la empresa, él cae dentro de este renglón, que es el renglón del que tiene de 1 a 5 años. El que tiene de 1 a 5 años le van a tocar 14 días de vacaciones. Por tanto, aún él tuviese 4 años, le iban a tocar 14. Le iban a tocar 14. Ya a partir de los 5 años en adelante, pues entonces por cada año que él vaya cumpliendo, en vez de 14 días, pues serían 18 días. ¿Qué son 18 días? Que lo mandan 18 días para su casa, laborable, a no trabajar, y a la misma vez, antes de irse, le pagan el monto correspondiente de 18 salarios diarios para que él lo tome como disfrute de vacaciones. Bien, perfecto. Entonces, una vez que tenemos estos cálculos realizados, vemos que el monto total aquí nos arroja 120,571.93. ¿Qué hacemos en este caso ahora? Sumamente sencillo. Aquí tenemos que aplicar lo que es una retención de la TCS al monto de las vacaciones. Por ejemplo, ese tipo de retenciones, la página del Ministerio de Trabajo no la tiene estipulada. De manera que si usted hace un cálculo en el Ministerio de Trabajo, esas retenciones no van a ir aplicadas, ya que usted tiene que aplicarlo de manera manual. Y recuerden que según vimos en la clase pasada, las vacaciones forman parte del salario cotizable de la TCS. Y el salario cotizable de la TCS se refiere a todas las remuneraciones o todos los pagos que un empleado percibe que están sujetos a que se les haga una retención o una deducción de su monto como tal. Entonces, de todo lo que este empleado va a ganar, yo tomo estos 14,000 y pico, que son las vacaciones, y a ese monto yo le calculo, fíjense aquí, como lo dice ahí arriba, yo le calculo el 5.91%. ¿De dónde viene ese 5.91%? Que yo le voy a descontar el 2.87 de AFP y el 3.04 de Seguro Familiar de Salud, que eso lo pueden repasar en la clase anterior. Así de sencillo y fácil. Los demás salarios, los demás remuneraciones que está recibiendo esta persona, no se le descuenta nada. Fíjense que esta persona está recibiendo aquí un preaviso. Eso es parte de las prestaciones, a eso no se le descuenta nada. Y si le descuenta algo, puede tener problema a la empresa. La cesantía tampoco se le descuenta nada. A las vacaciones sí se le descuenta, que fue lo que hicimos. Y a esto que está aquí, que es el salario de Navidad o regalía pascual, tampoco se le descuenta nada. Y le voy a explicar cómo se calculó aquí esta regalía pascual o salario de Navidad. El salario de Navidad es tan sencillo, tan simple y tan llano como usted agarrar todos los salarios que él devengó en el año actual, que son estos que están aquí, y lo divide entre 12. Y ya ahí usted tiene calculada la regalía pascual o salario de Navidad. Así de sencillo y de fácil. Y a eso tampoco se le descuenta nada. Entonces, luego de que teníamos el monto de los 120,000 y pico, le descontamos esta retención y queda este monto de 119,703.91. Ya lo que queda aquí es imprimir esta plantilla, que el empleado la vea y la firme aquí, y que aquí firme el que está autorizando el pago de esas prestaciones. ¿Qué otra cosa debe acompañar este proceso que les acabo de indicar? Otra cosa que debe acompañar el proceso es el hecho de que se tiene que hacer un documento llamado
recibo de descargo y finiquito. ¿Qué es el recibo de descargo y finiquito? Que yo creo que tengo uno por ahí que se lo voy a enviar, pero ahora mismo no me voy a poner a buscarlo para no interrumpir. Pero hay algo que es un documento que se llama recibo de descargo y finiquito, que eso es simple y llanamente para que usted ponga al empleado a firmar, donde se estipule absolutamente todo lo concerniente a las remuneraciones que le tocan, al tiempo que él duró trabajando, su documento de identidad, todo, para que el empleado no pueda alegar nada en contra de lo que usted le pagó después de que aceptó el pago. Que el empleado no le pueda hacer ninguna demanda ni nada. Ejemplo, en el recibo de descargo y finiquito tiene que estar estipulado el nombre del empleado, el nombre de la empresa con el RNC y la cédula del empleado, que diga qué tiempo ese empleado duró trabajando en la empresa. También tiene que estar especificado todas las remuneraciones que se le están pagando. Ejemplo, hay que poner que se le está pagando regalías, vacaciones, preaviso, cesantía, etcétera. Hay que colocar el descuento de la retención de la TCS como tal, hay que colocarlo también. También es bueno colocar el número y nombre del documento con el cual le estén pagando. Si usted le está pagando con un cheque, bueno que ponga que se le está pagando con el cheque número tal, del banco tal, tiene que estar la fecha bien estipulada también. Tiene que haber un apartado para que el empleado firme como bueno y válido, como que está aceptando todo. Y tiene que haber también un apartado para que un notario público pueda firmarlo. Tiene que también el documento señalar que al firmar ese documento el empleado está aceptando como bueno y válido todas las remuneraciones que se le están pagando. Que el empleado está diciendo que sí, que está de acuerdo y que está conforme con todo lo que se le está pagando. Eso libra a la empresa de cualquier tipo de demanda porque ya ese documento tiene carácter legal y ya se ve que el empleado estuvo de acuerdo con todo lo que se le pagó, y ya más adelante, en caso de que quiera tomar alguna represalia contra la empresa, no puede alegar absolutamente nada en contra. Entonces, el apartado que se le debe dejar al documento para que un notario público lo firme, ¿cómo se maneja eso? Usted siempre en el documento tiene que dejar ese espacio habilitado, pero en el momento que usted le entregue el documento al empleado, no tiene que estar firmado por el notario. Si usted quiere, usted no pone a ningún notario a firmarlo. ¿Por qué? Porque si el empleado luego de eso no le quiere hacer una demanda ni exigirle nada, no hay necesidad de que un notario lo firme. Y un notario le puede cobrar 1.500 pesos, 2.000 pesos, 2.500, dependiendo. No hay necesidad, si él no alega nada, de que un notario lo firme. Ahora, si él quiere alegar algo y después decir que le tenían que dar más dinero, hacer una demanda, o etcétera, entonces usted busca el documento, contrata un notario y que el notario le firme como que está autorizado y que se hizo todo correctamente. Y entonces ya ese documento tiene todo el peso. Les decía, en caso de que el empleado quiera demandar o muestre inconformidad después de que se le ha pagado en algún tiempo, pues entonces usted sí puede buscar un notario para que ese notario le firme el documento, y luego de que le firme el mismo, pues ya se tiene todo el carácter y toda la validez legal posible para fines de librar a la empresa de cualquier tipo de demanda. Entonces, en este documento aquí, fíjense que dice tarea Juan de los Santos. En donde dice tarea Juan de los Santos, ustedes, cuando yo le envíe este documento, ustedes van a llenar la misma para fines de que les sirva de repaso. Yo también les recomiendo que siempre ustedes traten de tomar estos mismos documentos. Fíjense que eso está vacío para que usted lo llene. Traten siempre ustedes de tomar estos mismos documentos para ustedes a veces vaciar la información, quitarle información, perdón, y poner información nueva y practicar ustedes en su tiempo disponible. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Ya aquí vimos prestaciones laborales, derechos adquiridos, vacaciones y regalía pascual. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Muy bien. Un punto bastante importante y bastante interesante es el cálculo de las horas extras. El cálculo de las horas extras.
Vamos a esperar que el documento esté cargando para mostrarle al respecto. Un momentico. Bueno, ya está cargando por aquí. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, ya está cargando por aquí. Un momentico. Déjame organizar el documento y darle a habilitar edición para continuar. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora entramos al tema de las horas extras. Este es un tema bastante interesante, bastante bueno, bastante nutritivo, que es bueno que todos lo tengamos en cuenta y que nosotros lo sepamos. Lo primero es que, según ustedes recuerdan, las horas extras no forman parte del salario cotizable de la TCS, según vimos en la clase pasada. ¿Qué significa eso? Que si un empleado ganó 10,000 pesos de hora extra en un mes, a esos 10,000 pesos no se le puede hacer descuento ni de AFP ni de Seguro Familiar de Salud. Las horas extras solamente están grabadas con el tema de lo que son, de lo que es el impuesto sobre la renta. Es decir, que si una empresa, que si una persona, por ejemplo, ganó de salario normal, digamos, 30,000 pesos y ganó 20,000 de horas extra, para fines del cálculo que se le va a hacer de las retenciones de impuestos sobre la renta, a los 30,000 que ganó, a los 30,000 que ganó de salario normal, usted tiene que sumarle los 20,000 y en base a esos 50, que es la sumatoria total, pues entonces se va a hacer el cálculo de las retenciones de impuestos sobre la renta. Bien, para comenzar por ahí. Muy bien, la hora extra, básicamente, ¿qué es? La hora extra no es nada más ni nada menos que aquellas horas que dentro de una jornada el empleado trabaja por encima de ellas. Existe lo que son las jornadas de trabajo. Una jornada de trabajo puede tener, por ejemplo, 8 horas laborables. Que usted, por ejemplo, puede trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí hay 9 horas. Pero de las 9 hay una que usted almuerza y las otras 8 son de trabajo. Entonces, como usted sale a las 5 de la tarde, si usted decide, por mandato de la empresa, agregarle otra hora y trabajar hasta las 6 o 2 horas y trabajar hasta las 7, etcétera, todo lo que usted trabaje por encima de lo que le tocaba ese día se conoce como hora extra. Bien, todo lo que usted trabaje por encima en ese día se conoce como hora extra. También hay otro tipo de hora extra, que es cuando un empleado está libre un día. Es decir, no le toca trabajar. Por ejemplo, el domingo él está libre, no le toca trabajar, pero de todos modos él decide que ese día va a trabajar porque la empresa así se lo pidió. Eso también se conoce como hora extra. También hay horas extra que son cuando usted, por ejemplo, digamos que es un día feriado
y por el tipo de empresa, que eso pasa mucho en los call centers, le piden que usted como quiera trabaje, aunque el día sea feriado y no le toque trabajar porque es feriado. Entonces, eso también se conoce como hora extra. La diferencia es que hay horas extras que se pagan a un 35% por encima de lo normal y hay horas extras que se pagan en un 100% por encima de lo normal. Bien, entonces, primero comenzamos con la jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo son dos específicamente que hay. Hay una jornada que es de 8 horas diarias laborables y a la semana tiene que tener un máximo de 44 horas. Todas las horas que estén por encima de 44 a la semana se deben contabilizar como extras y pagarse como tal. Ejemplo, quienes trabajan de 8 a 5, en el día trabajan 9 horas y de esas 9 hay una que es de almuerzo, por lo cual solamente 8 son laborables. Si usted multiplica 8 por 5, que es de lunes a viernes, eso le va a dar 40 horas. Entonces, si luego a eso usted le añade que el sábado, por ejemplo, trabaja de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que son 4 horas, pues ya en ese caso estaríamos hablando de las 44 horas estipuladas que tiene el código y no podría pasar de esa cantidad. O si pasa, mejor dicho, lo adicional se le tiene que pagar como horas extras. Por otro lado está la jornada de 10 horas diarias, que esta jornada es una jornada que mayormente la tienen las empresas que son de seguridad, como por ejemplo las empresas de Watchman Dominicana, empresas de seguridad y vigilancia de la del país, lo que uno mayormente le dice Watchman. Entonces, la jornada laboral de ellos es de 10 horas diarias y esas 10 horas diarias no pueden pasar a la semana de 50 horas. A la semana no pueden pasar de 50 horas, porque si pasan de 50 hay que contabilizarle todo lo adicional como horas extras. Bien, entonces, una vez sabiendo lo que son las jornadas de trabajo, entonces ahora vamos a calcular cómo se contabiliza una hora extra. Súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer para calcular una hora extra es calcular a cuánto le sale cada hora en un día normal al empleado, según su jornada. Y luego multiplicar eso incrementando el monto, ya sea en un 35% o en un 100%, dependiendo del tipo de hora extra. Ejemplo, las horas extras que son producto de que en un día de una jornada laboral normal, usted decidió trabajar más tiempo de la cuenta, esas horas van a un 35% incrementado. O sea que si usted trabaja de 8 a 5, pero ese día usted trabajó hasta las 6, de 5 a 6 hay una hora extra. Y como ese día a usted le tocaba trabajar, simplemente le agregó una hora, esa hora se le va a pagar a un 35% por encima de una hora normal. O sea que si cuando usted calcula una hora normal para usted son 100 pesos, cuando usted le sume el 35%, esa hora extra van a ser 135. O sea, le van a agregar 35 pesos más, que es el 35%. Y eso sería lo que usted cobraría. Ahora, si resulta que usted va a trabajar a la empresa un día que no le tocaba trabajar, cada hora que usted trabaja ese día, no se le va a pagar en un 35% incrementado, sino en un 100%. O sea que si las horas normales suyas son a 100, la hora de un día que usted tenía libre, como un domingo o un día feriado, van a ser a 200, que sería el doble. Entonces, el cálculo de una hora al 35% es tan sencillo como lo siguiente. Usted primero tiene que partir del salario mensual que cobra ese empleado, que en este caso pusimos un ejemplo de 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos, simplemente tenemos que hacer una pequeña división, mírenlo aquí, entre 23.83, como lo ven aquí. Cuando usted calcula entre 23.83, eso le va a dar el salario promedio diario, que fue lo que vimos en el cálculo de las prestaciones laborales. Usted coge el salario mensual y lo divide entre 23.83 y le va a dar el promedio de salario diario, o sea, el salario promedio por día que tiene esa persona. Después de que ya usted tiene ese salario promedio diario, es decir, lo que él se gana en un día, entonces usted lo va a dividir, lo que él se gana en un día, entre la simple y lo divide entre
las 8 horas de su jornada laboral normal o entre 10, que sea otro tipo de jornada laboral. En este caso pusimos el ejemplo de entre 8, porque 8 son las horas de esa jornada laboral. Y eso le va a dar 104.91 pesos. Bien. Eso significa que esos 104.91 es el valor de cada hora que trabaja ese empleado como tal. El valor normal de una hora normal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que ese valor de esa hora normal lo multiplicamos por 1.35 y ahí nos va a dar el valor con un 35% incrementado, que sería lo que le toque a ese empleado. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Cogemos los 104.91 y lo multiplicamos por 1.35. Y ahí vemos que nos da 141.63. Y ese sería el promedio que él va a ganar por cada hora laborada extra en un día con una jornada laboral normal. Por otro lado, como les indicaba anteriormente, si resulta que el empleado trabajó un día que era feriado o un día que no era feriado, pero era su día libre, en vez de usted multiplicar por 1.35, usted va a multiplicar por 2. Que en este caso, si fuera esa la situación, estos 104.91 lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 209.82 pesos. Y de esa manera, pues ya entonces tendremos el monto que le corresponde por esa hora extra de un día feriado o día libre, que se pagan al doble. Bien. Entonces, ahora vamos a ver, según esta tabla que tenemos aquí, el cálculo de unas horas extras de manera más detallada. Yo se lo expliqué de una manera un tanto directa, pero ahora vamos a verlo de una manera más detallada. Miren, según esta tabla, lo primero que tenemos aquí es el tipo. Aquí al lado están primero los nombres de los empleados, deben estar. Luego el puesto que ocupa el empleado, el horario que ocupa, etcétera. Luego el tipo de horario que tiene o el tipo de jornada laboral. En el caso del primero vemos que es intermitente. Esta es la jornada que es de 10 horas diarias. Y en el caso de los demás es normal, que es la jornada de 8 horas diarias. Después tenemos que tomar en cuenta el sueldo mensual que tiene cada uno de estos empleados. Después de que tomamos en cuenta el sueldo mensual, entonces calculamos aquí la cantidad de horas extras que estos empleados trabajaron en el mes. Bien, calculamos la cantidad de horas extras que trabajaron en el mes. Aquí vemos, después de esto, que entonces tenemos que calcular el valor por hora de cada empleado. Valor por hora de cada empleado. ¿Cómo se calcula? Tal cual lo dice aquí. Aquí dice que cogemos el salario base o el sueldo base y lo dividimos entre 23.83 para que nos dé el salario promedio por día y a su vez lo dividimos entre 8, que son las horas de una jornada laboral normal, para que nos dé la hora por día, la hora normal, o lo dividimos entre 10 si fuera el caso de una jornada intermitente de las que son especiales. Bien, así de sencillo y de fácil. Entonces, en este primer ejemplo que tenemos aquí, miren qué sencillo. Uno calcula, lo voy a borrar, las horas normales, porque aquí primero vamos a definir la hora normal y después la convertimos en esta. La hora normal de esta persona que tiene ese salario intermitente, ¿cuál va a ser? Bueno, como su salario intermitente es de 10 horas por día, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar el sueldo mensual y lo voy a dividir entre 10. Perdón, lo voy a dividir entre 23.83 y luego vuelvo a dividir entre 10, no entre 8, porque en este caso esa es su jornada laboral. Y eso me da 61.10. ¿Qué significa eso? Que cada hora de trabajo a ese empleado le sale por 61 pesos con 10 centavos. En el caso del segundo, que es una jornada normal, el cálculo se hace de la siguiente manera.
usted toma el sueldo mensual, que son los 14.561, y lo va a dividir entre 23.83, como le acababa de indicar en el otro caso, y a la vez también lo va a dividir entre 8, en este caso porque es una jornada laboral de 8 horas. Y estos 76.38 es el monto que esa persona va a cobrar por cada hora trabajada. Bien, entonces continuamos. Después de que ya aquí sabemos cuánto cada empleado le sale por hora, cuánto es la hora normal de cada empleado, pues entonces aquí, donde dice cantidad de horas, vamos a definir de las horas extra que ese empleado trabajó, cuáles son al 35 que se deben pagar y cuáles son al 100% que se deben pagar. Entonces, para fines de ejemplo, de estas 62 horas extras, déjenme colocarle aquí para más claridad. Para fines de ejemplo, de esas 62 horas extras que dijimos que ese empleado trabajó en ese mes, pues vamos a suponer que hay 50 que son al 35% y hay 12 que son al 100%. Muy bien, perfecto. Igualmente con el otro empleado, hay 50 que son al 35 y 12 que son al 100. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, según sea el caso. Bien. Entonces ahora vamos a esta columna, o dos columnas, mejor dicho, donde vamos a calcular el incremento de cada hora. Es decir, vamos a calcular qué representa el 35% que va a incrementar cada hora normal y qué representa el 100% que va a incrementar cada hora normal. Bien. Entonces sería de la siguiente manera. El 35% que va a incrementar cada hora normal sería de la siguiente forma. Simple y llanamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Déjenme borrarlo para que lo hagamos desde cero. Simplemente yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, como una hora normal, que aquí están las horas normales, son 61.10 de este. Yo eso lo voy a multiplicar por 35%. Perdón. Yo voy a decir una hora normal, 61.10 por 35%. Y eso me dio 21.39. O sea, que las horas extras que son al 35%, yo a los 61.10 tengo que sumarle 21 pesos con 39 centavos, por ejemplo. Luego aquí las que son al 100 de esta otra, perdón, en la otra persona, la misma de 35, pues yo cojo su salario por hora normal y lo multiplico por 35%. Bien, después calculamos las horas que son al 100%. Y las horas que son al 100% las calculamos de la siguiente manera. Cogemos los 61.10 y lo multiplicamos por 100%. Y nos va a dar los mismos 61.10. Igualmente hacemos con el otro, cogemos su hora normal y la multiplicamos por 100% y nos va a dar los mismos 76.38, porque siempre se apaga el doble. Una vez que ya yo sé cuánto incrementan las horas que son al 35 y cuánto incrementan las horas que son al 100, pues ya aquí básicamente yo lo que voy a comenzar es a calcular en cuánto le van a salir cada una de las horas en total. Y yo agarro aquí, déjeme borrarlo. Yo agarro aquí, ¿qué hago? Simple y las horas al 35% van a salir a 61.10, que es la hora normal, más los 9, que es lo que está, las horas, esa misma hora del 35, la hora normal, más el incremento del 35, la hora normal, más el incremento del 100. Así de sencillo y de fácil. Luego, ¿qué yo hago? Simplemente las horas que son al 35% y las horas que son al 100%. Como ya yo sé aquí a cuánto sale cada hora del 35 y aquí a cuánto sale cada hora del 100, simplemente aquí yo vengo y digo, ok, yo vengo y hago el cálculo, yo agarro y digo, bueno,
Como el 35% fueron 50, pero digo 50 por el monto de cada hora de 35%. Igualmente en el paso, como el monto que sale cada hora del 35. Y en la del igual, fueron 12 horas, yo cojo esas 12 horas y la multiplico por 122.21, que es el monto de las horas. Digo estas 12 horas, la multiplico por las horas, son al 100. Y ya, y lo mismo hago con todos los demás. Y al final ya yo tengo el monto total a pagar, que es la sumatoria de las horas del 35 más las horas del 100. Y eso se le tiene que incluir al empleado en la remuneración que se le pague en la nómina, tomando en cuenta, como le indiqué, que esa remuneración no está sujeta al pago de la TSS, a las retenciones de la TSS, no está sujeto. Sí, adelante, Rosa. Profesor, tengo entendido, buenas noches a todos. Primero. Adelante. Tengo entendido que las horas extra del horario nocturno no se le suman a ese 35%, un 15% más. Sí, ahora vamos para ese punto. Gracias. Perfecto. Muy buena aportación, estimada Rosa. Vamos entonces al siguiente punto para ya cerrar el tema de las horas extras. Fíjense lo siguiente. Lo primero es que dentro de la jornada de trabajo, para que vayamos entendiendo, existe una jornada de trabajo que se conoce como diurna y otra jornada de trabajo como nocturna y una como mixta. La jornada diurna comprende el periodo o el tiempo desde las 7 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, cualquier persona que su horario laboral esté entre 7 de la mañana y 9 de la noche, en ese medio, obviamente no es que tiene que trabajar el tiempo, ese rango completo, pero que esté dentro de ese rango, se entiende que su jornada laboral es diurna, o sea que prácticamente es de día, por decirlo así. Y la persona que trabaja en una jornada desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, se entiende que la jornada se conoce como nocturna y tienen cierto privilegio por encima de los que trabajan diurno. Por otro lado, cuando la jornada es mixta, es cuando la jornada tiene horas en jornada diurna y horas en jornada nocturna. Siempre y cuando las nocturnas no sean más de 3, de lo contrario se considera toda nocturna. Ejemplo, si su horario laboral tiene algunas horas que pertenecen a la diurna y otras horas que pertenecen a la nocturna, su jornada es mixta. Ejemplo, imagínese que usted entra a trabajar a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche, por ejemplo, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Ahí de 3 a 9 usted va a tener 6 horas que son de la jornada diurna, pero de 9 a 11 va a tener 2 horas que son de la jornada nocturna. Entonces ahí, como tiene de los dos tipos de jornada, su jornada se considera mixta, ¿verdad? Ok. Ahora, si resulta que su jornada tiene igualmente horas diurnas y horas nocturnas, pero las nocturnas son más de 3 horas, entonces ya la jornada se considera nocturna completa. Y ya usted va a tener todas sus remuneraciones basado en que su jornada es nocturna, legalmente hablando. Entonces, un ejemplo de eso es que usted, vamos a decir que tiene un horario, que usted entra a las 4 de la tarde a trabajar y sale a la 1 de la mañana. De ahí usted tiene 4 horas, desde las 9 hasta la 1 son 4 horas, 10, 11, 12 y 1. Son 4 horas nocturnas y 5 horas diurnas. Entonces, en ese caso, ya su jornada se va a considerar nocturna completa. Algo importante a saber también en cuanto a las horas extras. Según lo establecido, las personas no deben acumular más de 80 horas extras trimestrales. Establecido por ley, no deben acumular más de 80 horas extras trimestrales. O sea, cada 3 meses no deben trabajar más de 80 horas.
cada 3 meses. Bien, entonces, basado en esto, hay que tener siempre control. Por ejemplo, los call centers le tienen mucho control con eso porque son especialistas en siempre trabajar horas extras. Eso ahí es demasiado común, demasiado del día a día. Y también hay otro acápite aquí. Y aquí lo que dice es lo siguiente. Aquí dice que hasta 68 horas durante la semana, las horas extras son al 35%. Y por encima de 68 horas durante la semana, las horas extras se pagan al 100%. ¿Qué significa esto? Que si en una semana usted, entre sus horas normales, que son 44 máximo, como yo le dije, tomando en cuenta que su jornada sea de 8 horas, si entre sus horas normales y sus horas extras, usted trabaja más de 68 horas entre todas, que serían 24 extras más 44 normales, da 68. Si usted trabaja por encima de ahí, ya las horas extras no se le va a contabilizar al 35, sino al 100%, aunque sean horas extra normal de un día normal de la que siempre van al 35. Si pasa ese tiempo, porque se entiende que es demasiado trabajo, ya no van al 35, sino al 100%. Bien. Perfecto. De lo contrario, se pagan al 35, como yo le expliqué en el ejemplo pasado, tal cual, normal, como los casos normales. Los fines de semana y días feriados, como yo le explicaba, las horas extras son al 100%, o sea que se paga el doble. Si usted trabaja 5 horas un domingo que usted no trabaja, ahí su hora normal sale a 150, pues cada hora de ese domingo la va a cobrar a 300. Por otro lado, las horas en horario nocturno, como indicó la estimada Rosa Hernández, que lo indicó bastante bien, se pagan un 35% de que es lo normal, pero se le agrega un 15%, de manera que quien trabaja en una jornada nocturna, las horas extras que a uno de la diurna le salen en 35, a uno de la nocturna le salen en 50%. Jornada normal del trabajo, ya vimos que son 44 horas. Hay un horario en condiciones peligrosas e insalubres, que las jornadas son 36 horas a la semana como máximo, que lo pueden verificar en el artículo 147 para que puedan indagar más del Código de Trabajo. Y la labor intermitente que habíamos indicado, que es hasta 10 horas diarias, como les había indicado anteriormente. Bien, entonces, vamos ahora, una vez finalizado este tema, si tienen cualquier duda me la pueden externar, pero vamos básicamente a hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Son las 8:16, vamos a volver a las 8:21 para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer en donde nos encontremos y refrescar un poco la mente, y a las 8:21 volvemos. Quédense ahí, no se escapen, ustedes saben que siempre yo vengo puntual, y a las 8:21 continuamos con el siguiente punto. Cualquier cosa pueden ir pensando, cualquier duda que les surja, y cuando yo llegue, pues pueden también preguntarme y no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces nos vemos a las 8:21. Quédense ahí.
Muy bien, ya estamos aquí. Disculpen la demora, tuve una pequeña dificultad. Vamos entonces a proseguir con el tema ahora del cálculo de las bonificaciones. La bonificación es un tema bastante interesante y bastante importante de que todo contador lo pueda dominar, ya que las empresas, con algunas excepciones, están obligadas a pagar la bonificación de las utilidades o beneficios que generen en un periodo fiscal. Y es importante conocer esos detalles, ya que usted como contador, si sabe calcular la bonificación y hay otro que no sabe, pues usted se destaca por encima del que no sabe. Y cada cosa que usted aprende, pues le agrega valor a su currículum. Cada cosa que usted aprende le agrega valor a su currículum y también le agrega valor a lo que es su propio conocimiento y su capacidad para usted desenvolverse en una y otra área. Entonces vamos a ver el tema de la bonificación. Un momentito mientras me carga el archivo. Momentito. Momentico. Ya está cargando aquí la bonificación. Muy bien. Lo que yo decía, por ejemplo, anteriormente, cuando estábamos iniciando la clase, la ambigüedad del código laboral, conceptos que se suelen aplicar, que no le pautas. Bien, el código establece la manera en la cual se debe pagar la bonificación. Me tuve una pequeña dificultad, por favor. Momentito, por favor.
Este material también voy a procurar que cuando la dar directamente para que entonces mañana primero se los esté emitiendo a ustedes y no tengan que incurrir en ninguna espera. Bien. Muy bien, ya me está cargando el documento para comenzar con el tema de eficacia a los empleados. Un momentito. No se nombra a las empresas comerciales, razón por las cuales estas deben otorgar la participación si en sus primeros 3 años de operaciones sí obtienen beneficio. Bien, entonces, en cuanto a este material que tenemos aquí, ustedes pueden seguir indagando